¿Cómo están, hermanos y amigos? Que Dios les bendiga, la paz de Dios. Estamos muy contentos de estar nuevamente con una lectura bíblica matutina. A la hora que nos esté escuchando, deseamos que sea de bendición. Les saludamos con el gusto de siempre. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 24 y vamos a dar lectura del versículo 18 al 20 y con eso terminamos el capítulo 24. Pero a su vez iniciamos el capítulo 25 del versículo 1 al 7. Y prácticamente el capítulo 25 ya es el último capítulo de este segundo libro de Reyes. Así que hoy vamos a tomar los últimos versículos del capítulo 24 y los primeros 7 versículos del capítulo 25. Ya sea que lea con nosotros o nos escuche, mientras usted se prepara, le quiero agradecer sus saludos, sus mensajes, sus comentarios, sus likes. Gracias por compartir con sus contactos y gracias por sus oraciones. Así que damos lectura a la bendita palabra de Dios. Dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacín. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó. Habiendo sido dispersado todo su ejército, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. La caída de Jerusalén, hermanos. Bueno, aquí tenemos estos versículos, este capítulo muy triste, pero ese es el juicio que por mucho tiempo se anunció y no hubo arrepentimiento. Como vemos, Joaquín, al igual que su padre Joacín, fue incapaz ante la poderosa Babilonia. Solo llevaba 3 meses en el trono cuando Nabucodonosor decidió regresar otra vez a Jerusalén y la sitió. Joaquín sabiamente se rindió sin pelear, haciendo lo mismo que anteriormente había hecho su padre en el año 605 a.C., como dijimos el día de ayer. Pero ahora tenemos el juicio final de Dios sobre Judá. Y Jerusalén iba a venir durante el reinado de Sedequías. Y este hombre no se humilló delante del profeta Jeremías, que le habló de parte de Jehová en el segundo libro de Crónicas. Por tanto, Dios en su ira lo echó de su presencia. El Jeremías que se menciona en el versículo 18 no es el Jeremías el profeta. Por medio de Ezequiel, Dios anunció: extenderé sobre él mi red y quedará preso en mi trampa. Lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio contra él por la infidelidad que contra mí ha cometido. Eso está en Ezequiel 17:20. Judá y su rey Sedequías iban a caer ante Babilonia porque Dios mismo así lo quería. Y pasamos al capítulo 25, hermanos. Humanamente hablando, el reinado de Sedequías, como títere de Nabucodonosor, hubiera podido continuar indefinitivamente, pero se rebeló contra Babilonia. La ciudad de Jerusalén fue sitiada durante 1 año y medio, y el pueblo se quedó sin alimento y hubo una gran hambre.
Algunos hasta practicaron el canibalismo, queridos hermanos. Cuando el rey Sedequías se dio cuenta de que los babilonios iban a obtener la victoria, como Jeremías lo había predicho, y cuando se dio cuenta de que muchos de su propio pueblo ya habían desertado y se habían pasado al lado de los babilonios, decidió huir para salvar su vida. Salió de Jerusalén de noche, se deslizó por entre las líneas enemigas y se dirigió hasta el río Jordán, tal vez 40 kilómetros de distancia, con la esperanza de cruzarlo hacia Moab, pero no escapó. Los soldados babilonios lo alcanzaron en las llanuras de Jericó y lo llevaron ante Nabucodonosor en Ribla, a unos 320 kilómetros al norte, donde por lo visto Nabucodonosor había establecido su sede. Ribla es una de las ciudades que Dios había mencionado que estaban en el extremo de fronteras norte de la tierra prometida en Números 34:10. Allí Nabucodonosor pronunció una sentencia terrible de juicio sobre este desleal rey. Lo último que se le permitió ver al rey Sedequías fue el asesinato de sus hijos y después le sacaron los ojos. Como recordemos, este Sedequías pues fue puesto por Nabucodonosor y faltó a su lealtad. Así termina, queridos hermanos, tristemente, este periodo del rey Sedequías, y así termina el pueblo en hambre, en una hambruna terrible. El día de mañana continuaremos con este capítulo 25 y veremos cómo Sedequías es llevado cautivo a Babilonia y veremos otros datos. Yo le invito a que no se pierda estas últimas lecturas porque estamos por terminar el capítulo 25 y también el segundo libro de Reyes. Por lo pronto, le pido que hagamos una oración y que el Señor aplique su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos instruyes, nos corriges, nos das entendimiento para que veamos y entendamos las cosas que vivió este pueblo rebelde y cómo terminó su final triste y doloroso. Señor, tus juicios son firmes y al final llegó la caída de Jerusalén, como tú lo habías dicho. Cayeron en la red y recibieron el juicio merecido de sus actos, de su desobediencia, de su idolatría y de su pecado. Señor, ayúdanos a caminar en temor santo y en obediencia a ti. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana para continuar con este capítulo 25 y aproximarnos ya al final de este libro. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted. La Iglesia Cristiana Interdenominacional Dios es Amor te invita a celebrar la Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesús. Del 13 al 20 de abril, domingo 13, tendremos un culto a las 10 de la mañana. El segundo culto será a las 2:30 de la tarde. Lunes 14, martes 15 y miércoles 16, los servicios serán a las 7:30 p.m. Jueves 17, viernes 18, los servicios serán a las 7 p.m. El domingo 20 será a las 5 de la mañana. Estamos ubicados en el 9511 Harold Street, Pico Rivera, California. Tendremos atención para niños. Para más información, puedes comunicarte al 323-385-9586 o por nuestras redes sociales. Te esperamos con toda tu familia. Que Dios te bendiga.